Metamorfosis. Una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto gigante. Estaba tirado de espaldas sobre su duro caparazón, y al alzar un poco la cabeza vio su vientre marrón, abultado y marcado por callosidades, que apenas detenía la colcha a punto de resbalar al suelo. Sus numerosas patas, tristemente delgadas en comparación con su enorme tamaño, se agitaban sin control. ¿Qué me pasó? Pensó. ¿No estaba soñando? Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, estaba entre las conocidas cuatro paredes. Sobre la mesa había un muestrario de telas, era comerciante de puerta en puerta, y de la pared colgaba un póster enmarcado que había recortado recientemente de un periódico ilustrado. Gregorio miró la ventana, estaba nublado, se podía escuchar el golpeteo de las gotas de lluvia contra la ventana. Esto le hizo sentir una gran melancolía, y si durmiera un rato más y me olvidara de estas tonterías, pensó, pero fue en vano porque estaba acostumbrado a dormir de lado, y en su estado actual no podía adoptar esta postura. Por más que se esforzara en voltearse, volvía a la misma posición, de espalda. Lo intentó numerosas veces, cerró los ojos para no ver sus inquietas patas, que no dejaban de agitarse, hasta que sintió una ligera punzada en el costado, un dolor que jamás había sentido hasta entonces. Dios mío, qué profesión más cansada escogí. Diario estoy viajando. Las preocupaciones del trabajo son mucho mayores cuando uno está fuera. Eso sin mencionar las molestias de viajar, estar atento a las conexiones de los trenes, la mala comida y las relaciones humanas inconstantes, que nunca llegan a ser cordiales y no admiten sentimientos. Al diablo con todo eso. Sintió entonces un escozor en el vientre. Boca arriba se estiró como pudo hacia la cabecera de la cama para alzar mejor la cabeza. Así pudo ver la zona donde sentía comezón y observó que estaba cubierta de unos curiosos puntos blancos. Intentó tocarse con una pata, pero la retiró de inmediato porque el contacto le provocó escalofríos. Pronto regresó a su posición original. Esto de despertarse temprano, pensó, me tiene atontado. Una persona necesita dormir bien. Hay viajeros que viven mucho mejor que yo. Por ejemplo, cuando regreso a la posada a media mañana para anotar los pedidos, ellos apenas están desayunando. Ya quisiera ver cómo me va con mi jefe si yo hiciera lo mismo. Me correría en ese instante. Quién sabe, quizás sería lo mejor para mí. Si no fuera por mis padres, ya habría renunciado desde hace mucho. Habría ido a ver al jefe y le habría dicho todo lo que pienso. Se caería de su silla, y vaya que sabe usarla. Se para en ella y desde ahí les habla a los empleados que no pueden hacer más que acercarse mucho, ya que el jefe está medio sordo, pero aún no pierdo la esperanza. En cuanto junte la cantidad necesaria para pagar la deuda de mis padres, han de faltar unos 5 o 6 años todavía. Se lo diré todo, me va a escuchar, pero por ahora debo levantarme, que mi tren sale a las 5. Miró hacia el despertador que hacía tic-tac encima de la cajonera. Dios mío, exclamó para sí. Eran las 6:30 y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es más, era casi el cuarto para las 7. ¿No había sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba puesto a las 4. Seguro había sonado. Sí, pero ¿sería posible si hubiera dormido a pesar de ese sonido que retumbaba en los muebles? Después de todo, su sueño había sido intranquilo. Por esa razón, debió ser más profundo. Pero ¿qué debía hacer ahora? El siguiente tren saldría a las 7. Si quería tomarlo, tendría que apresurarse muchísimo. El muestrario seguía sobre la mesa y él mismo no se sentía descansado ni listo, y aunque alcanzara el tren, no podría evitar el regaño del jefe, ya que el encargado de la tienda, que debió tomar el tren de las 5, seguro ya había informado de su ausencia. El empleado era la mascota del dueño, sin decisión ni entendimiento. ¿Qué pasaría si se reportara enfermo? Hacer eso, además de penoso, sería sospechoso. En los 5 años que llevaba trabajando ahí, Gregorio nunca había estado enfermo. El jefe traería al médico del seguro y delante de sus padres le reprocharía su flojera y dejaría en claro el diagnóstico del médico, para quien no hay enfermos sino hombres que odian trabajar, anulando así toda objeción. La verdad es que no estaba del todo equivocado, y es que aparte de cierta somnolencia injustificada tras el largo sueño,
Gregorio se sentía bastante bien y tenía un apetito enorme. El reloj marcaba cuarto para las 7 cuando, mientras pensaba rápidamente en todo esto y aún sin poder levantarse, alguien tocó la puerta junto a la cabecera de su cama. Gregorio, era su madre. Son cuarto para las 7, ¿no tendrías que haberte ido ya? Qué voz tan dulce, pensó. En cambio, se horrorizó al escuchar su propia voz, que era la de siempre, pero mezclada con un silbido doloroso y agudo, con el cual las palabras sonaban claras primero y luego terminaban en eco. No sabía si en verdad se había escuchado algo. Gregorio hubiera querido aclarar con detalles todo lo ocurrido, pero en estas circunstancias solo atinó a decir: Sí, sí, gracias, madre, ahora me levanto. El cambio de voz de Gregorio debió escucharse bien a través de la puerta, porque su mamá se tranquilizó con la respuesta y se retiró. En este breve diálogo, sin embargo, les reveló a los demás integrantes de la familia que Gregorio aún seguía en casa. Entonces llegó su padre y, aunque tocó con firmeza la puerta, preguntó débilmente: Gregorio, Gregorio, ¿qué pasa? Después de un momento volvió a llamar con una voz más seria: Gregorio. Mientras tanto, la hermana le hablaba suavemente desde el otro lado de la puerta. Gregorio, ¿estás enfermo? ¿Necesitas algo? Gregorio le respondió a ambos: Ya estoy listo. Se esforzó mucho por pronunciar con claridad, hablando con lentitud para disimular su voz. Lo primero que quería hacer era pararse sin que lo molestaran, vestirse y desayunar de una vez. Ya luego pensaría en lo demás, porque se dio cuenta de que no llegaría a nada si seguía acostado. Recordó que en más de una ocasión había sentido un leve dolor en la cama, resultado sin duda de una mala posición, que se quitaba rápidamente al levantarse, y sintió curiosidad por ver cómo se disiparía en su estado actual. En cuanto a su cambio de voz, seguro no era nada más que el inicio de un resfriado. Enfermedad común entre comerciantes viajeros. Esto no le preocupaba demasiado. Quitarse la cobija era lo más fácil, solo había que arquearse un poco y la colcha caía sola, pero a partir de ahí las cosas se tornaban difíciles, más que nada porque su cuerpo era muy ancho para enderezarse. Hubiera necesitado brazos y manos, pero ahora solo contaba con las muchas patas que se movían ininterrumpidamente en todas las direcciones, patas que no podía controlar. Comenzó por doblar una pata, la extendió y por fin logró completar esta primera etapa. Sin embargo, había que hacer lo mismo con todas las demás que se movían incesantemente. No debo quedarme inútil en la cama, se dijo a sí mismo. Lo primero que intentó fue sacar de la cama la parte inferior de su cuerpo, pero dicha parte, que aún no había visto y que no podía imaginar, resultó muy difícil de mover. La movió lentamente hacia adelante, haciendo acopio de gran fuerza, pero no podía ver hacia dónde se movía. Se dio un fuerte golpe contra el armazón de la cama. El dolor constante del golpe le dejó claro que en su nuevo estado la parte inferior de su cuerpo era quizás la más sensible. Después intentó sacar la parte superior de su cuerpo y giró la cabeza hacia el borde de la cama. No tuvo problema con eso, y a pesar de lo ancho y pesado que era su cuerpo, por fin siguió lentamente el movimiento iniciado por su cabeza. Sin embargo, cuando ésta rebasó el borde de la cama, sintió temor de continuar. En caso de caer, se haría daño en la cabeza. En ese momento eso es lo que menos quería, prefería quedarse en la cama. Cuando luego de esforzarse tanto regresó a la misma posición de antes y vio sus patas moviéndose agitadamente, comprendió que no había opción. Volvió a pensar que no debería seguir acostado, lo mejor era arriesgarlo todo, aunque solo tuviera una posibilidad mínima. En ese momento se recordó a sí mismo que es mejor meditar las cosas y no tomar decisiones drásticas. Volvió la mirada a la ventana y, por desgracia, la niebla matutina que cubría el otro lado de la calle no le dio nada de ánimos. Ya son las 7, pensó al escuchar el despertador. Ya son las 7 y todavía hay mucha neblina. Durante un momento permaneció echado, respirando tranquilamente, como si esperara que el silencio le fuera a devolver su antigua forma y comportamiento. Entonces se dijo a sí mismo: antes que den 7:15, tengo que haber salido de la cama. Además, seguramente vendrá alguien de la tienda a preguntar por mí, puesto que abren a las 7. Y se decidió a salir de la cama balanceando todo su cuerpo al mismo tiempo. Si se dejaba caer con la cabeza erguida, seguramente no sufriría daño. La espalda parecía resistente,
y no le pasaría nada al caer sobre el tapete. Su mayor preocupación era pensar en el estrépito que haría al caer, y cómo su familia detrás de las puertas se asustaría y preocuparía. Pero no quedaba más que correr el riesgo. Cuando Gregorio tuvo casi medio cuerpo fuera de la cama, el nuevo método era más como un juego, un esfuerzo, ya que solo consistía en balancearse hacia atrás. Se dio cuenta de lo fácil que sería todo si alguien le ayudara. Con dos personas fuertes, pensó en su padre y en la ayudante doméstica, bastaría, solo tendrían que colocar sus brazos debajo de la espalda arqueada, sacarlo de la cama, colocarlo sobre el piso y esperar a que las patas se volvieran útiles. Pero viendo el hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿era conveniente pedir ayuda? A pesar de la preocupación que sentía, no pudo más que sonreír ante este pensamiento. En ese momento llamaron a la puerta de la casa. Es alguien de la tienda, pensó Gregorio, mientras sus patitas se agitaban sin cesar. Durante un momento permaneció todo en silencio. No abren, pensó, aferrándose a tan descabellada esperanza. Pero como siempre sucedía, la criada doméstica acudió al llamado con pasos firmes y abrió la puerta. No hizo falta más que la primer palabra del visitante para que Gregorio supiera de quién se trataba. Era el gerente en persona. ¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en un lugar en el cual la más mínima ausencia despertaba la más grande sospecha? ¿Es que todos los empleados acaso son sinvergüenzas? ¿No habría alguien entre ellos, algún hombre de confianza? No bastaba mandar a algún dependiente, y eso sí valía la pena andar preguntando. ¿En verdad tendría que haber venido el mismísimo gerente? Y tenía que dejar claro frente a su familia que este asunto era tan serio que solo él podría encargarse de ello. Estos pensamientos inquietaron mucho a Gregorio, y con todas sus fuerzas se tiró de la cama. Se escuchó un golpe seco, aunque no muy fuerte. La alfombra había amortiguado un poco la caída, y su espalda, elástica como era, había evitado que el ruido fuera tan estrepitoso como lo había anticipado. Gregorio no había tenido suficiente cuidado de mantener erguida la cabeza, por lo cual se golpeó. El dolor y la impotencia se apoderaron de él. Mientras tanto, desde afuera se escuchaba un susurro. Gregorio, Gregorio, el gerente está aquí. Era su hermana. Ya lo sé, respondió débilmente Gregorio, sin levantar la voz lo suficiente para que lo escuchara. Gregorio, Gregorio, gritaba el padre desde la habitación. El señor gerente está aquí y pregunta por qué no tomaste el tren de la mañana. No sabemos bien qué decirle. Además, desea hablar contigo en persona. Por favor, abre la puerta. Buenos días, señor Samsa, dijo alegremente el gerente, desde afuera. La madre le comentó, no se siente bien, mientras el padre hablaba por la puerta. Está enfermo, créame, señor gerente, ¿de qué otra forma hubiera podido perder el tren? Ese muchacho solo tiene cabeza para el almacén. A mí me preocupa que casi no sale de noche. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero no salió ni una noche. Siempre se sienta con nosotros a la mesa y tranquilamente lee el periódico o estudia sus itinerarios. La única distracción que tiene es la carpintería. En 2 o 3 noches armó un pequeño marco. Cuando lo vea se va a asombrar. Es hermoso. Lo tiene dentro de su cuarto. Lo verá de inmediato cuando él abra la puerta. Me alegra muchísimo que haya venido, señor gerente. Nosotros no hubiéramos logrado que Gregorio abriera. Es muy terco. Seguramente no se siente bien, aunque en la mañana haya dicho lo contrario. Ya voy, dijo Gregorio, lentamente, sin moverse mucho para no perderse ninguna palabra de la conversación. Claro, no imagino que pueda hacer otra cosa, dijo el gerente. Espero que no sea nada grave, aunque por otra parte, nosotros los comerciantes debemos pasar por alto pequeños malestares, pensando siempre en el bienestar del negocio. En un segundo Gregorio se encontraba sobre la alfombra, y nadie que lo conociera hubiera pensado honestamente que dejaría entrar a su jefe dadas las condiciones. Esta leve descortesía, para la cual ya encontraría un pretexto más tarde, no era motivo suficiente para que lo despidieran, y consideró que por ahora era mejor no molestar al gerente con quejas o discusiones. Señor Samsa, gritaba el gerente con voz alzada.
¿Qué sucede? ¿Acaso se atrinchera en su habitación? Conteste sencillamente sí o no. Inquieta sin razón a sus padres. Y esto se lo digo de paso, falta a su obligación de manera inconcebible. Le habló en nombre de sus padres y de su jefe. Le pido de forma atenta que me dé una explicación pronta y clara. Estoy asombrado. Yo lo tenía a usted por un hombre tranquilo, razonable, sin este tipo de caprichos. El director me comentó hoy en la mañana que una posible razón de su ausencia era el pago que recientemente se le pidió cobrara. Yo le di mi palabra de que no había la menor posibilidad de que se tratara de eso. Sin embargo, ante su actitud, se me fueron las ganas de seguir intercediendo por usted. Su posición no es para nada sólida. No tenía la intención de decirle todo esto, pero como me tiene aquí perdiendo el tiempo sin preocupación alguna, no veo por qué no te van a escucharlo sus padres. Últimamente su desempeño en el trabajo ha sido poco satisfactorio. Sabemos que no es la mejor época del año para hacer negocios, pero también sabemos que no hay época en la que se congelen. Simplemente no lo podemos permitir.